rica y abundantemente. Bienvenidos a Mi Camino, Pan de Vida. Le damos gracias al Señor por el maravilloso privilegio que nos da de estar con ustedes cada 15 días, los miércoles, en este estudio que sabemos que es de bendición para nuestras vidas. Amén. Así que bienvenidos, comparta esta transmisión, alístese, busque su Biblia, su lápiz, su papel y esté listo para este tiempo con la palabra del Señor. Amén, amén, Tatiana. Estamos muy contentos de poder estar en este hermoso ministerio, Lumbrera Mi Camino, Pan de Vida. Amén, administrado por mi hermana en mi persona. Amén. Así que agradecemos a cada uno de ustedes y que sea, verdad, el Señor hablándoles en esta enseñanza. Amén. Así que quiero saludarles, verdad, mandarles un abrazo a la distancia y recuerden que Cristo le ama. Así que, como dijo mi hermana, busque su pluma, su cuaderno y vamos a estudiar el libro de Romanos y vamos en el capítulo 7. Amén. Así que vamos, verdad, a orar para presentar este tiempo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Dios, toma control, Señor, del wifi, del internet, de la electricidad, la luz. Toma control, Padre, de la gloria, de todo. Señor, te lo ponemos en tus manos, aún lo que vamos a hablar. Señor, sea todo guiado por tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, atrae las almas, atrae, Señor, a las personas, hermanas, hermanos, que necesitan escuchar esta palabra de Dios. Y que seas tú, Señor, obrando a favor, Señor, de cada una de las enseñanzas, Señor, que se está dando. Señor, ya estamos con el capítulo 7. Padre, que seas tú, Señor, trayendo entendimiento, conocimiento de tu palabra, porque dice la palabra de Dios que el pueblo perece a causa del desconocimiento de tu palabra. Y por eso, Señor, tú nos has puesto hoy el querer y el hacer de poder enseñar tu palabra, Señor. Solamente tú eres el que abres el entendimiento. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te ponemos todo en tus manos y que esta palabra traiga arrepentimiento genuino, traiga sanidad, traiga milagros para la gloria en las vidas. En el nombre de Jesús, aún restauración. Muchas personas sean libres a través del mensaje de la palabra, a través de esa enseñanza. En el nombre de Jesús, sus ojos se abran, sus oídos también puedan ser limpiados para escuchar lo que tú tienes para con ellos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Tatiana. Gloria al Señor. Estamos en un libro muy interesante de la palabra del Señor. Si usted se ha perdido los capítulos anteriores, pues les animamos a que los vea. Están en nuestro canal de YouTube, Lumbrera Mi Camino, Pan de Vida. Así que, amados hermanos, vamos a continuar con este estudio tremendo, este estudio poderoso. Y sabemos que Dios va a continuar hablándonos, amados hermanos. Dios va a continuar pues ministrando nuestras vidas conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Así que, Tatiana, por mientras que ellos estén compartiendo y también, ¿verdad?, diciéndole a otros para que puedan escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor, sabiendo que al compartir la palabra de Dios, Tatiana, están siendo parte de que la palabra de Dios se difunda en diferentes partes del mundo. Amén. Así mismo es, amados hermanos, le animamos a compartir antes de iniciar este tiempo de enseñanza, para que la palabra del Señor pues llegue a más personas en este momento. Así que bendecimos sus vidas, le damos gracias por estar aquí. ¿Lo pusiste en el nombre? Sí. Para que no lo ponga ahí. Gracias. En Ballestero también. Ajá. En momento. Ok. En momento. ¿Sí? No. Lo voy a poner. Entonces le damos gracias al Señor por este tiempo. Tómese un tiempecito para compartir este tiempo, porque queremos que esta palabra corra, ¿verdad? Y que sea glorificada, ¿sí? Entonces, pues decimos la vida de todos ustedes. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha permitido. Y entonces vamos dando inicio a este tiempo con la palabra del Señor.
Entonces, si usted ya buscó su pluma, su lápiz, su lapicero, entonces vamos a estar dando inicio. Gloria al Señor. Nada más un momentito más y ya comenzamos, ¿verdad? Este tiempo con la palabra poderosísima del Señor. Vamos a estar entonces compartiendo lo que Dios nos está, pues nos va a estar ministrando a través de su preciosa palabra. Gloria a Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice, si hijo del hombre, ¿verdad? Os libertares, seréis verdaderamente libres. Y somos libres, Tatiana, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también nos alimenta, pero también nos hace libres también. Entonces es importante que usted aprenda también escudriñar, ¿verdad?, la palabra del Señor, como dice el lema, ¿verdad?, de nosotros, lumbrera a mi camino, pan de vida. O sea que la palabra de Dios, Tatiana, trae luz en medio, ¿verdad?, de las tinieblas. Así que por mientras usted esté, ¿verdad?, compartiendo esta transmisión, sabiendo que el Señor ya de antemano está trayendo salvación, está trayendo ya entendimiento, amén, entendimiento a esta enseñanza de Romanos 7, amén, Romanos 7, que es problemas, se habla de problemas de matrimonio. Uy, esto va a estar bueno, Tatiana. Amén, 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 así mismo es, amados hermanos. Romanos 7 nos habla sobre, amados hermanos, una analogía tomada del matrimonio. Una analogía que es muy interesante y que vamos a ver qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros a través de esa analogía. Así que si ya usted tiene su Biblia a mano, vamos a estar dando ya inicio a este tiempo con la poderosa palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos 7. Recordemos que la clase pasada estábamos hablando de Romanos 6, donde aquí la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo nos habla acerca de que hemos sido muertos al pecado, y si estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir nuevamente en pecado? Si estamos muertos al pecado y estamos unidos con Cristo, y así como Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida. Eso es haciendo referencia un poco a lo que estábamos hablando la semana antepasada, ¿verdad? Que Pablo decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Había personas que habían tergiversado y malinterpretado a su conveniencia esta palabra y que le estaban dando a entender a los hermanos que si el pecado hacía que sobreabundara la gracia, pues que podíamos vivir en pecado, porque mientras más pecado, entonces más sobreabundaría la gracia del Señor. Entonces Pablo, por el medio del Espíritu Santo, pues habla a la iglesia de Romanos diciendo: esto no es así y esto no es lo que se quiere decir. Lo que realmente estamos diciendo es que cuando nosotros venimos a Cristo, morimos al pecado, porque ¿cómo pueden vivir en pecado aquellos que han muerto al pecado? Entonces fue muy interesante, amados hermanos, la clase pasada, y vamos a estar dando inicio. Pues vamos a pedirle a mi hermana Mirna, ¿verdad?, que comience con la lectura de la primera parte de este capítulo 7 de la carta a los Romanos. Vamos a leer primero del 1 al 6. Vamos a empezar. Amén. Romanos
7 del 1 al 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Problemas del matrimonio. Dios te bendiga, amada Sigrid, amada Blanqui, gracias por compartir, amén. Vamos a estar hablando sobre los problemas del matrimonio, amén. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa, lo estoy leyendo mal. Disculpe, estoy leyendo mal. Analogía tomada del matrimonio. Esa es el tema que vamos a estar hablando. Y el pecado que mora en mí. Amén. Dios te bendiga, hermana Verónica. Un abrazo. Amén. Eso es lo que vamos a estar hablando, porque yo creo que yo había dicho el que no era. Vamos a estar hablando la analogía tomada del matrimonio y el pecado que mora en mí. Amén. Así que traiga su cuaderno, su pluma, y vamos a estudiar la palabra de Dios. O sea, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley de tal manera que si uniere a otro marido no será adúltera. Si también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que estéis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obrarán en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Bueno, Tatiana, esto está buenísimo. Amén. Gloria al Señor. Y aquí el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos está dando una enseñanza muy tremenda. En estos días nosotros también habíamos puesto un ejemplo, amados hermanos, acerca de lo que Él nos está hablando en esta porción de la palabra. Y Él está diciéndole a los hermanos en Romanos, recuerde que el apóstol Pablo quería, ¿verdad?, visitar la iglesia de los romanos allá en Roma. Era una de las pocas iglesias, creo que él nunca había visitado. Así que Él está escribiéndole y le están diciendo, ¿acaso ustedes ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, Él se está dirigiendo a los judíos que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, Él se estaba refiriendo a los judíos, y Él está diciendo, yo le estoy hablando específicamente a aquellos que conocen la ley. Entonces está hablando a aquellos que conocían la ley de Dios, pero se habían convertido a Cristo. Entonces Él está diciendo que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto Él vive, y eso es así. Decíamos nosotros en clases anteriores que una persona, mientras está viva, ¿verdad?, es responsable de cumplir las leyes de su país, es responsable de hacer todo dentro del marco de la ley. Pero si esa persona muere, ¿verdad?, esa persona queda libre de las responsabilidades de lo que la ley le exige a esa persona. Esa persona murió con deudas, si esa persona tenía que pagar o saldar alguna cuenta, si esa persona estaba en la cárcel por algún delito, al morir, pues esa persona queda libre de la condena, libre de pagar cualquier deuda que le exigía la ley, porque ya murió. Entonces esto es lo que nos está hablando aquí la palabra del Señor. Dice, ustedes ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. Le estaba hablando con aquellos que tenían conocimiento de la ley de Dios, que la ley se enseñorea, o sea, la ley hace siervos a los hombres en cuanto estos viven.
en cuanto están vivos, porque impone una ley aquí que a mí me parece, amados hermanos, no sé a usted qué le parece, pero a mí me parece que es sumamente interesante esta ley que pone aquí. Dice, hace una comparación para que entendamos, porque la mujer casada, no dice la mujer casada cristiana, no dice la mujer casada que está en la iglesia, dice la mujer casada. Para poder ver a las hermanas. Gloria a Dios, vamos a arreglar esto aquí. Se puede ver todo acá arriba. Dice, porque la mujer casada está sujeta, está sometida a la ley o por la ley al marido. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, mientras el marido vive. Pero si el marido de esa mujer muere, ella queda libre de la ley del marido, hay una ley del marido. Así que si en vida del marido esa mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre ella de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. De esa misma forma, dice la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo, así también ustedes, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ustedes estaban unidos a la ley, pero ahora por medio de Cristo ustedes han muerto a la ley para que sean libres o para que sean de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para con Dios. Entonces, por medio de Cristo, nosotros habíamos hablado en las clases anteriores que nosotros morimos con Cristo. Al morir nosotros con Cristo, entonces somos libres de cumplir la ley, porque la ley no se cumple con los muertos. La ley no es para los muertos, quedamos libres de la maldición de la ley, de las exigencias de la ley. Entonces ya no estamos bajo esa exigencia de la ley, porque hemos muerto juntamente con Cristo para que seamos entonces ahora de otro. Ahora ya no pertenecemos a esa vida, ¿verdad? Pecaminosa que teníamos antes. Ahora pertenecemos a Cristo, ahora somos de otro. Ese otro es Jesús, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios o para Dios. Ahora, Dios nos saca de una vida de pecado, amados hermanos, de una vida alejada de Él, de una vida en oscuridad, porque Él está interesado en que nosotros llevemos frutos dignos primero de arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento, amados hermanos, se refiere a que nosotros debemos demostrar en nuestra conducta, en nuestro cambio de mentalidad. Recuerde que hemos dicho que arrepentimiento es un cambio de mentalidad que produce un cambio de conducta. Entonces, uno de los primeros frutos, Mirna, que Dios está queriendo, que Dios quiere que todo creyente pues lleve en su vida, es un cambio de conducta, es un cambio de mente. Miren, no podemos pensar como el mundo. Hace unos minutos solamente mi hermana me enseñaba un video de un famoso, no sé cómo llamarlo, influencer, que salía allí entonando música, supuestamente él es cristiano, pero salía entonando música pagana, música mundana, y
la gente comenzó a escribir abajo en los comentarios que eso estaba muy bien. Se escribió inclusive un pastor diciendo: yo soy siervo de Dios y yo escucho música de Chayanne, yo escucho música, qué sé yo, de Julio Iglesias, yo escucho músicos de cantantes mundanos, ¿verdad? Y eso está muy bien. Entonces estamos en un tiempo tan peligroso, amados hermanos, en un tiempo de tanta confusión, en un tiempo de tanto engaño, que la Biblia dice que si no se cuidan a unos escogidos, serían engañados. Y muchas veces queremos justificar delante del pueblo de Dios, delante de los demás, nuestras acciones pecaminosas, nuestras acciones que no están bien ante los ojos de Dios. Y yo sé que hay muchos hermanos, amados hermanos, que van a decir: no, pero ya eso es legalismo, ya eso es religiosidad. Nosotros no somos religiosos. Y no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de que la música es una puerta. Es una puerta, lo queramos reconocer o no, al mundo espiritual. Y cuando nosotros escuchamos música que no tiene o no viene inspirada por Dios, cuyo origen no proviene del Espíritu Santo de Dios, estamos abriendo a nuestras vidas a otro tipo de espíritus, amados hermanos, a otro tipo de espíritus que pueden entonces tomar control o tomar o influenciar la vida de ese cristiano, de ese creyente. Yo quiero hablar algo aquí. Esa persona decía que eran salmistas. O sea, el pastor decía que los cantantes, ¿verdad?, que mencionamos eran salmistas. Entonces, ese es el problema, de que nosotros no diferenciamos de lo que es santo y lo que es profano. O sea, ahí tiene que haber una diferencia, Tatiana, con respecto a esto, porque no, que la música Dios la creó, y como la música Dios la creó, entonces no importa, mientras no esté cantando de sexo, mientras no esté incitando a la violencia. Pero yo le voy a decir una cosa: los artistas que cantan estos tipos de canciones que usted dice que está bonita, que muchos dicen que no le ven un trasfondo malo. Usted ha visto la trayectoria de ellos, usted ha visto los testimonios de ellos, usted ha visto ¿cómo te digo? Su estilo de vida. Su estilo de vida, como dice Tatiana, su estilo de vida. Muchos de ellos son adúlteros, muchos de ellos son fornicarios, Tatiana, muchos de ellos andan en prácticas que no agradan a Dios. Entonces, la música es exclusivamente para ministrar a Dios y para ministrar la iglesia. Entonces, si usted me está diciendo a mí que esa música que usted escucha le hace bien, y lo que le está haciendo es un mal, porque le está abriendo puertas al enemigo, le está abriendo puertas hasta que se meta un espíritu de adulterio, un espíritu de fornicación. Y usted dice: ahora, pero ¿por qué está pasando esto si mi esposo era fiel, si mis hijos se portaban bien? Ahora, ¿por qué mis hijos se portan mal? Ahora, ¿por qué mi esposo anda mirando otra? Pero es por, Tatiana, por las canciones que abren puertas al enemigo. Entonces, no caigamos en esto, ¿verdad? No caigamos en estas prácticas que realmente, Tatiana, son de la carne y que no vienen del Espíritu Santo. La música fue creada exclusivamente para exaltar y adorar a Dios. Yo creo que esto quede claro. Yo no puedo llamar salmista a un impío, lo siento mucho. Entonces nosotros tenemos que saber, Tatiana, la diferencia de un salmista y la diferencia de un cantante que canta al mundo. ¿Sí? Es así. Por eso que la Biblia dice que el Señor espera, estamos en el capítulo 7, versículo 4, que nos está diciendo que Dios espera que llevemos fruto para Dios. Y uno de los primeros frutos que Dios espera es que frutos dignos de arrepentimiento, un fruto que muestre nuestro cambio de mentalidad, nuestro cambio de conducta. No podemos seguir pensando como cuando estábamos en el mundo. No podemos seguir pensando de la misma manera y tratando de justificar y buscar versos bíblicos, amados hermanos,
para tratar de justificar lo injustificable. Y lo peor es que mucha gente es confundida, y muchos que están en doble agua, que están aquí, están allá, pues comienzan a comentar y a decir, no, eso está perfecto, ¿verdad? Y muchas veces aquellos que conocen la palabra de Dios se quedan callados para que no le digan nada, para que no le critiquen o para que no le insulten. Pero ¿qué importa que nos insulten? ¿Qué importa que quieran decir lo que quieran decir? Eso no es correcto. Entonces Dios espera que tengamos frutos, 1, de arrepentimiento, 2, frutos de almas. Dios espera que nosotros como cristianos, nosotros ganemos almas para Cristo. Nosotros busquemos la manera. Quizás usted no sale o no está en una transmisión en vivo, pero usted, gracias al Señor por las hermanas que comparte, ¿verdad? Amén. Usted puede compartir, usted puede dar un tratado en las calles también, usted puede dar un tratado, usted puede dar una palabra a alguien, amados hermanos. Entonces Dios espera, 1, fruto digno de arrepentimiento, fruto de almas, y Él también espera que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está dividido en 9, está en 1 de Corintios, ¿verdad? Allí vemos el fruto del Espíritu que Dios espera que nosotros manifestemos. Entonces, versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne y estábamos sin Dios, alejados de Dios, en la oscuridad, en el paganismo, en la impiedad, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos de muerte. Cuando estábamos en la carne, ¿verdad? Vivíamos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Aún la persona que se considere más correcta, aún esa persona vivía haciendo cosas que no eran agradables a Dios, que quizás no eran muy notorios a las personas de su alrededor, pero que se sabe, ¿verdad? Esa persona sabe que muchas veces lo que hacía no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, cuando vivimos en la carne, aquí carne está hablando de nuestra pasada manera de vivir, cuando vivíamos guiados por las pasiones pecaminosas, por los deseos de nuestra carne, eso es lo que nosotros hacíamos, no la voluntad de Dios, no lo que Dios quería que hiciéramos, sino los deseos de nuestra carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros, llevando un fruto de muerte. Antes de Cristo teníamos un fruto también, Mirna. Producíamos un fruto, pero ese fruto nos llevaba a la muerte. Ese fruto nos llevaba a estar lejos de Dios. Ese fruto no agradaba a Dios. Nuestra vida era una vida que no era agradable a los ojos de Dios. Nuestras acciones, la forma en que vivíamos, la forma como nos conducíamos, hablábamos, las cosas que veíamos, escuchábamos, ¿verdad? Las cosas que hacíamos, a donde íbamos, ¿verdad? No eran cosas que agradaban a Dios, eso es lo que está diciendo, porque vivir para la carne también lleva frutos, pero son frutos que llevan a la muerte, pero vivir para el Señor lleva frutos que llevan para vida eterna. Pero ahora que estamos libres de la ley, si no podemos, amados hermanos, pretender vivir bajo la ley, uno, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Recuerde que la ley es espiritual, recuerde que la ley es perfecta. No hay ser humano que pueda cumplir la ley, por eso Jesús vino, porque nosotros por medio de la ley no podíamos, ¿verdad?, nosotros ser justificados, porque no había nadie que pudiera cumplir a cabalidad la ley, excepto Jesucristo. Él la cumplió. Entonces, ahora que estamos libres de la ley, ¿por qué estamos libres? Vuelvo y explico. Porque por medio de Cristo morimos con Él. Y si estamos muertos por medio de Cristo, entonces la ley ya no tiene efecto sobre los muertos. Usted puede haber tenido 1000 infracciones de tránsito, pero si esa persona muere
pues esa persona queda libre de lo que le demandaba la ley que tenía ella que hacer, que era pagar. Si está viva, entonces le van a exigir, la ley te va a exigir, tienes que cumplir, tienes que pagar esto. Pero si la persona muere, pues ya la ley deja de exigirle, porque la persona está muerta. Y eso es lo que el Señor nos está explicando, eso es lo que Dios nos está hablando por boca del apóstol Pablo. Estamos muertos por medio de Cristo, porque estamos en Cristo. Nosotros morimos con Él, nosotros entonces también resucitamos con Él. Hemos muerto a la ley. La ley no tiene efecto sobre nosotros. La condenación de la ley ya no tiene efecto. Dice la Biblia, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la paga del pecado, amados hermanos, es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya estamos libres de la condenación, de la maldición de la ley, de la condenación del pecado. Entonces, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hemos muerto a la ley. Antes la ley exigía justicia. Antes la ley nos exigía cumplimiento. Teníamos que cumplirla, pero no podíamos. Así que estábamos condenados. Como no podíamos, estábamos bajo condenación. Estábamos bajo la condenación de la ley. Pero ahora en Cristo Jesús hemos muerto a esa ley y somos libres de la ley del pecado, de la ley de la condenación. Para que, dice, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Ahora estamos bajo un régimen nuevo. Antes estábamos bajo el régimen, bajo la esclavitud. Acuérdense que hablábamos que éramos esclavos del pecado, que el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora por medio de Cristo, ahora nosotros somos libres del enseñoreamiento del pecado y ahora tenemos un nuevo Señor y nuestro Señor es Cristo. Entonces por eso dice aquí, ahora ya no estamos bajo el régimen, bajo la esclavitud, bajo la tutela del pecado, ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu de Dios. Y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley. Porque por el cumplimiento de la ley, nadie será salvo. Entonces, amados hermanos, esto es tremendo lo que el apóstol Pablo nos está aquí revelando acerca de lo que es esta profundidad de la palabra del Señor, acerca de que estamos muertos al pecado, y como estamos muertos al pecado, como morimos con Cristo, ya la ley no tiene nada, ninguna demanda contra nosotros, porque la ley solo puede demandar a los que están vivos, pero a los muertos la ley no puede demandar. Así que como morimos con Cristo, somos libres de la ley. Y ahora estamos, amados hermanos, en un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu de Dios. Ahora vamos a estar... Quiero saludar, ¿verdad? Lo que pasa es que como tú lo pusiste fijado, vamos a saludar, ¿verdad? Hay un hermano que está allí, Maximiliano, creo que lo vi, a la hermana Irma, ¿verdad? Patti. Irma, amén. Y quiero saludar también, creo que a otra, a la hermana Verónica Castro, Dios te bendiga. Amén. Creo que había otra persona más, si no me equivoco. Compartan esta transmisión, hermano Maximiliano. Amén. Aquí está. Maximiliano. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Acuérdense que estamos en Romanos 7. Amén. Amén. Estamos en Romanos 7. Así que eso es lo que decía el apóstol Pablo. Si estamos muertos a la ley, estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en pecado? No se puede, amados hermanos. O estamos muertos al pecado, amados hermanos, y vivos
para el nuevo régimen del Espíritu, o estamos muertos para el régimen del Espíritu y estamos vivos para el pecado y la maldad. Pero no podemos vivir en ambas cosas. Como dice la hermana Blanqui, la paga del pecado Es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que eso es la condenación para aquellos que viven según la carne. Es muerte, Mirna. No solamente muerte física, sino muerte espiritual, que es muerte eterna, separación eterna de Dios, porque es la paga. Es que no entendemos que hay una paga por el pecado. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, pero solo por aquellos que lo reciben, solo por aquellos que creen, porque este camino es por fe. Solamente por aquellos que creen en su sacrificio, ese pago de Jesucristo se hace efectivo, se hace real, se manifiesta. Pero si no creemos, amados hermanos, en ese pago, la paga del pecado sigue siendo muerte, porque hay personas que piensan que no, ya eso pasó. No. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo pagó el pecado, pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso Él murió, porque la paga del pecado es muerte. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso Él murió, porque la ley exigía muerte. La paga de ese pecado exigía muerte. Y si nosotros no aceptamos, amados hermanos, si nosotros no recibimos de parte del Señor esa paga, si nosotros no recibimos de parte del Señor, o no nos apropiamos, o no la creemos, o no lo recibimos, no lo aceptamos, amados hermanos, entonces estamos condenados a la muerte eterna. Vamos al versículo 7, amados hermanos, vamos a leer. Yo no sé cuántos se están gozando, pero amén, yo me estoy gozando. Está muy tremendo, ¿verdad? Con la palabra. Espero que usted también, si usted quiere, puede hacer sus preguntas, puede comentar, porque estamos estudiando juntos, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y vamos a continuar, amén, estamos con Romanos 7. Vamos en el versículo 7. En el versículo 7 hasta... Vamos a leer hasta el versículo... hasta el 16. Sí. El pecado que mora en mí. Léelo todo mejor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por él me mató. De manera que la ley a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Amén. Luego que es bueno vino a ser muerte para mí, y en ninguna manera sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verónica está diciendo, hermana, no entendí esta palabra, y una vez me lo había leído una hermana. Lo que hizo fue confundirme. Gracias a Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Se queda, le da gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora ella está siendo entendida, ¿verdad?, de lo que se está enseñando en la palabra. Así que es importante, por eso es importante leer, escudriñar, ¿verdad?, la palabra de Dios, para no ser más confundido. ¿Amén? Así que me alegro, Verónica, de que esta palabra, esa enseñanza, te está abriendo el entendimiento. Amén. Seguimos con el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, que la ley es buena. De manera, dice, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pues así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva contigo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿No tiene? Esto es tremendo. Esto es tremendo, amados hermanos, porque muchas veces escuchamos predicaciones, enseñanzas acerca de este tema y dicen que aquí Pablo está hablando acerca de la lucha que él tiene entre el pecado y lo santo y lo profano y lo que es de Dios, y la lucha interminable que tiene el ser humano con la carne. Pero en realidad lo que Pablo nos está enseñando aquí es su lucha antes de recibir a Cristo. Cuando él no tenía a Cristo, él era un religioso. Nosotros tenemos que entender el contexto y entender a quien está hablando. Estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de alguien que decía ser fariseo de fariseos, que era en cuanto a la ley irreprensible. O sea, él por medio de la ley, él trataba de cumplir lo mínimo. Él era una persona sumamente celosa de Dios, de tal manera que al principio se convirtió, amados hermanos, en perseguidor de los cristianos. Y él trataba en su humanidad y en su carne de cumplir la ley a cabalidad. Así que aquí no estamos viendo, él no está expresando la lucha del cristiano, él está explicando la lucha que él tenía cuando él era religioso. Y es la lucha que tiene toda persona religiosa, que tiene en su corazón el querer servir a Dios, pero que se da cuenta que no puede, que no puede servir a Dios con sus propias fuerzas, que no puede servir a Dios en su carne. Esa es la lucha y el problema que tienen las personas religiosas, no importa la religión que sea, amados hermanos, que tratan de alguna manera de seguir normas, de seguir patrones, de seguir fórmulas, tratando de esa forma, de esa manera de agradar a Dios, y encuentra que no puede, quiere, pero no puede. Entonces él está diciendo, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Claro que no. ¿Cómo la ley va a ser pecado? Él dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Usted se acuerda del ejemplo que poníamos en clases anteriores? Mire, si usted va en un camino, usted va en una carretera, en esa carretera no hay ningún anuncio, no hay ningún, en ese lugar, en esa región, no hay ninguna ley que usted le prohíba ir a cierta velocidad, pues usted puede ir hasta 200 kilómetros por hora y usted no va a tener ningún tipo de infracción. No porque lo que esté haciendo no esté mal, pero no hay ninguna ley que le diga a usted que está mal, y ninguna ley está dispuesta a sancionarlo o a sancionarla a usted. No sé si me estoy explicando, amado hermano o amada hermana. Usted va a 1000 por hora y nadie le va a decir absolutamente nada, porque en ese lugar, en esa región, no hay una ley que diga que usted está mal, aunque está mal, ¿sí? Porque ir a esa velocidad es algo temerario, es algo que pone en peligro su vida y puede poner en peligro la vida de las personas a su alrededor. Pero como no hay ley, no hay culpabilidad, no hay inculpa, no le inculpan a usted de infracción de la ley. Ahora, si en ese lugar hay un letrero que demarca que la ley dice en ese lugar que usted no puede ir a más de 60 kilómetros por hora, le pongo así un ejemplo, y usted va a 70 y usted va a 100, entonces créame que usted va a ser parado y usted va a ser infraccionado, porque hay una ley que hace que lo que usted está haciendo incorrecto sobresalga. Y eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley. Hace que lo que está mal
sobresalga. Eso es lo que dice Pablo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ven? Si la ley no dice no codiciarás, no significa que la codicia no exista, pero no existe nada que la señale, y no existe nada que la señale como malo ante los ojos de Dios. Así que no significa que la persona no codicien, sí lo codician, pero no hay nada que la infraccione, no hay nada que la haga resaltar como malo, como incorrecto. Entonces la ley tiene esa capacidad de hacer ver al ser humano, o de hacer ver lo malo que comete. La infracción de la ley lo único que nos dice a nosotros que ante los ojos de Dios eso no es aceptable. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Yo no conociera, ¿verdad?, la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No conociera como codicia, no significa que no la practicara. La podría practicar, pero no la conociera como con el nombre de codicia. Si la ley no me dijera a mí, no codiciarás. ¿Sí? Entonces, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Eso es interesante, Mirna. Sin la ley el pecado está muerto. No estoy diciendo que sin la ley el pecado no existe. Sí, el pecado siempre ha existido, pero ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. Y si no hay ley, entonces no hay consideración de infracción de pecado. Entonces, sin la ley, el pecado está muerto. Es por medio de la ley que nosotros reconocemos lo que es pecado. No significa que el ser humano no estuviese pecando, sí, pero es la ley lo que lo hace resaltar, es la ley lo que lo saca a la luz, es la ley lo que lo resalta. Y yo sin ley, dice el apóstol Pablo, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hubo un tiempo en que el hombre, ¿verdad?, desde Adán hasta Moisés, vivió sin ley. Porque recuerde que la ley Dios se la dio a Moisés. Pero aunque no había ley, no significa que el pecado no existiera. Lo que significa es que no había el resaltamiento, el sacado a la luz del pecado como pecado. Entonces, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, por causa de lo que la ley dice, ¿verdad?, yo me doy cuenta de lo que es pecado. Y entonces me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo está infraccionando la ley de Dios. Eso es lo que es pecado. Y dice, el pecado revivió y yo morí. No es que el pecado había muerto, sino que el pecado estaba allí, latente en nuestras vidas, pero nosotros no lo reconocíamos como pecado. Es por medio de la ley que nosotros nos damos cuenta que hurtar es pecado, que fornicar es pecado, que la idolatría es pecado, que la codicia es pecado. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, hablando del ser humano, me resultó para muerte. Porque el pecado, amado hermano, produce muerte. Y cuando el ser humano se da cuenta de que está viviendo una vida en pecado y que está lleno de ese pecado, ¿verdad?, se da cuenta que vive en una condición de muerte espiritual. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado produce muerte. Pero donde no hay ley, no hay inculpamiento, o no se inculpa de pecado a nadie. Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa.
La ley de Dios es buena, es santa, es espiritual. Y el mandamiento es santo, dice la palabra del Señor, dice aquí el apóstol Pablo. Es justo y es bueno. Y creo que la hermana Sigrid me había hecho una pregunta la otra vez pasada. Y entonces la ley es mala, la ley es buena, la ley es espiritual, la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo, es bueno. Pero por medio de ese mandamiento yo me doy cuenta cuán pecadora soy. Por medio de ese mandamiento el ser humano se da cuenta de cuán pecador es. Luego, lo que es bueno, hablando de la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí ¿qué? Muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el pecado o el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El ser humano vive en pecado, amados hermanos, vive en pecado desde que nace, pero solamente el conocimiento de la palabra del Señor, de lo que Dios dice en su palabra, es lo que revela al ser humano, es lo que abre sus ojos a su condición pecaminosa. Sin esa revelación de la palabra del Señor, el ser humano vive en pecado de una manera natural, miren, de una manera normal. Al ser humano le parece, ¿verdad?, su vida natural, una vida normal, una vida que no tiene ningún tipo de reproche, porque él no tiene conocimiento de pecado. Pero cuando nosotros conocemos y entendemos que por causa de los mandamientos del Señor, por causa de la ley de Dios, por causa de la palabra de Dios, nosotros entendemos que realmente, amados hermanos, hemos estado viviendo mal, hemos estado viviendo alejado de mí. Ese mandamiento, esa palabra que es buena, que es pura, que es santa, hace que mi pecado resalte. Y eso produce en mí un estado, ¿verdad? Un estado sobremanera pecaminoso. Yo me doy cuenta cuán pecador soy, cuán pecadora soy, cuán alejada estoy de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, y cómo ese pecado ha producido en mi vida muerte, cómo ese pecado me ha alejado de Dios, cómo ese pecado, ¿verdad?, me ha separado de Dios. Entonces la Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual. Pues y repito, miren, la palabra de Dios es clara, la ley es espiritual, por eso nadie la puede cumplir. La ley es espiritual, por eso ninguna persona carnal puede cumplir con la ley. Pues y repito, el único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que cumplió la ley. Entonces, mas yo soy carnal, soy vendido al pecado. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo soy carnal, yo soy vendido al pecado, la ley es espiritual y por consiguiente yo no puedo cumplirla. Oiga, por más que yo me proponga, por más que el ser humano se proponga ser perfectos, tratar de llegar a Dios por su propia fuerza de voluntad, se proponga en su corazón hacer la voluntad de Dios en su fuerza, jamás lo va a poder hacer. Usted y yo necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo, Mirna. Entonces, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, si alguien sabía de lo que estaba hablando, era el apóstol Pablo. Él sabía que cuando él era un religioso más, cuando él tenía conocimiento, por eso que Pablo comienza diciendo, hablo a los que tienen conocimiento de la ley, hablo a aquellos que, como yo, han querido cumplir la ley, han hecho hasta lo indecible por hacer las cosas tal como la ley mandan.
ustedes al igual que yo, dice el apóstol Pablo, saben la lucha que representa vivir de esa manera, porque yo entendía la ley, yo comprendía lo que la ley decía, y en mi corazón, en mi alma, yo quería cumplirla. Mire, esto es tremendo, Mirna. Él decía, yo como religioso, como judío, yo quería cumplir la ley, había ese anhelo en mi corazón, había ese anhelo de servir a Dios, yo quería hacer la voluntad de Dios, yo quería servir a Dios, pero encontraba esto, no puedo, no podía. Y él decía, porque lo que hago no entiendo, yo sé lo que dice la ley. Está hablando aquí Pablo como el religioso que él era antes. Yo sé lo que la ley dice y yo entiendo que la ley es buena, yo entiendo que la ley es santa, pura, perfecta, pero no puedo cumplirla. Yo trato, pero no puedo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Yo quiero agradar a Dios, quiero cumplir con esto, pero es frustrante, decía Pablo. Y hay personas que también opinan lo mismo como Pablo. Exactamente. Que quieren agradar a Dios, que quieren, pues yo quiero dejar esa vida pecaminosa, pero que no pueden, porque hay una lucha que hay entre su carne y el espíritu. Ellos quieren como agradar a Dios, pero lo quieren hacer a su manera y no a la manera tuya, es a la manera de Dios, Tatiana. Entonces eso trae frustración, porque mucha gente dice, no, pero es que yo entré a la iglesia, es que yo me metí a la iglesia y no, eso no funcionó para mí, yo no puedo, no vi cambio, yo vivo cayendo, vivo entrando y saliendo, ¿sabes por qué? Porque estás intentando en tu carne, estás intentando en tu propia fuerza, al estilo de Pablo, al estilo del apóstol Pablo. Él era un religioso, era hombre fariseo de fariseos, conocía la Torá, conocía la palabra de Dios, conocía lo que la ley de Dios demandaba, y él sabía que era correcto, pero él no entendía, Mirna, si esto es correcto, si esto es la manera como yo tengo que vivir, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué no puedo? Él no lo entendía. Él tenía una lucha. ¿Por qué yo no puedo hacer lo que la ley dice si es buena? Entonces, él nos está hablando, amados hermanos, esto es tremendo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer. Yo quisiera ser de esta manera como Dios lo exige, pero no puedo. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y encontraba a Pablo que muchas veces él se encontraba haciendo cosas que estaban mal. Pero él decía, pero la ley dice que yo debo ser de esta manera, pero aunque en mi mente yo sé que eso es correcto y lo que quiero hacer, no lo logro. Mire la frustración de Pablo y de todos aquellos que quieren servir a Dios en la carne, todos aquellos que quieren servir a Dios en sus fuerzas, todas aquellas que quieren servir a Dios en su propia religiosidad. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces él entiende, es el pecado. Antes yo no entendía, decía Pablo. Ahora comprendo qué es lo que me pasa. Ahora entiendo que hay una ley del pecado. Hay el pecado que mora en mí, es lo que produce en mí ese fruto para muerte. El pecado que me gobierna. Porque por más religioso que yo sea, por más estudiado a los pies de Gamaliel, por más que yo conozca la palabra de Dios con la mente, si yo no tengo un real y verdadero encuentro con Cristo, estoy atrapado. Entonces él no sabía, él tenía esa frustración y él no conocía, pero cuando él vino a Cristo, sus ojos se abrieron y él dice, ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo que la razón por la cual yo no podía cumplir la ley, aunque reconocía que era buena, que era santa, que era justa, era porque hay una ley del pecado que atrapaba mi vida, una ley que me llevaba a pecar,
una ley en la cual yo había nacido, porque todo ser humano nace bajo pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, lo heredamos de Adán y Eva. Por cuanto todos pecamos y nacemos destituidos, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, del conocimiento de Dios. Entonces el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en este cuerpo, amados hermanos, cuando él dice ahí carne, se refiere a este cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo sé lo que como religioso es hacer lo correcto, y así hay mucha gente que sirve a Dios de manera religiosa, que sabe y conoce la palabra de Dios. Fuera y dentro de la iglesia hay gente así, que quiere servir a Dios, que conoce la palabra de Dios, tiene hasta licenciatura en teología, Mirna, conocen la palabra de Dios, pero se frustra. Dice, esto no sirve, esto no funciona. Porque lo quieren hacer a su manera. Y en su carne. Exactamente. Entonces, dicen, no, esto es frustrante, esto no sirve, esto de iglesia, y esto y que de la palabra de Dios, ¿quién puede cumplir eso? No se puede. Y se terminan frustrando y alejando de Dios, y el enemigo, amados hermanos, los engaña. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo está explicando aquí, han querido servir a Dios y cumplir los mandamientos, la ley de Dios en su fuerza, en su carne, y eso no es posible. Entonces, yo sé que en mí, esto es en mi carne, ahora comprendo, está diciendo Pablo, ahora entiendo que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, yo reconozco, pero no puedo. El versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero, lo que yo sé que está mal, lo que yo sé que es incorrecto, me tiene atrapado, me tiene acorralado. Yo quiero con mi mente hacer lo correcto, lo reconozco como alguien estudiado, como alguien que yo sé que conoce la palabra, pero no puedo. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces él no está hablando al creyente, él está hablando a la persona religiosa, a aquel que conoce la ley y que está tratando de alguna manera de cumplir la ley bajo su propia fuerza. Y él está diciendo, si tú reconoces, tú que estás bajo la ley, y tú reconoces que lo que tú quieres hacer no lo haces, y que lo que está en la ley es lo que tú quieres hacer, entonces tú debes reconocer que la ley es buena. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. El pecado mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la palabra de Dios. Oye, qué tremenda es la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amados hermanos, vuelvo y repito, él no está hablando aquí del creyente, porque ya él explicó anteriormente que nosotros hemos sido muertos a esa ley, que somos libres ahora, que ya no estamos bajo el pecado, o ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo el control del pecado, ahora estamos bajo el control de Cristo. Así que él no está hablando al creyente, está hablando a aquellos que todavía se consideran bajo la ley y que esperan o piensan que por medio de la ley ellos pueden alcanzar salvación, ellos pueden agradar a Dios. Entonces dice, yo en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero cuando voy a mi realidad,
a lo que pasa con este cuerpo, con esta carne, me doy cuenta que hay una ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Y dice, a la ley del pecado está en mis miembros. ¿Usted se acuerda cuando leímos en capítulos atrás que hemos sido libres de la ley del pecado? ¿Cómo entonces Pablo está diciendo aquí que él está cautivo de la ley del pecado? Es porque él no está hablando a los creyentes. El creyente es libre de la ley del pecado. Él está hablando a los religiosos. Y como religioso que él un día fue, él está dándole esta palabra a ellos. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y amados hermanos, hemos explicado lo que el cuerpo de muerte significa. Él está poniendo el ejemplo. Mire, cuando una persona era condenada, Mirna, cometía algún tipo de delito, uno de los castigos que se le daba a esta persona era que se le amarraba a un muerto detrás de la espalda. Mire ese castigo. Eran castigos brutales, terribles, amados hermanos. Entonces esta persona estaba condenada, amadas hermanos. Estaba condenada a tener esa persona muerta detrás. Esa persona se podría, imagínense el olor, la podredumbre. Esa persona moría de una manera horrible, porque moría infectada, moría por la podredumbre, por la infección. Ese cuerpo de muerte no había quien se lo quitara de encima. Y Pablo habla acerca del cuerpo de pecado, de nuestra carne, de esa vieja naturaleza, como un cuerpo de muerte, un cuerpo que nos condena a muerte, un cuerpo maloliente, un cuerpo al cual nosotros estamos atados desde que nacemos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero observa el capítulo 25, y ese es el versículo 25, ese es el versículo que muchos no leen. Dice, pero gracias Dios a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Pero ahora, amados hermanos, y él lo va a explicar en el capítulo 8 que vamos a estar viendo, si así lo permite, amados hermanos, en la próxima clase. Él habla de vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras ni los deseos de ese cuerpo, de esa vieja naturaleza, de esa carne. Ahora ya nosotros no estamos atados al pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hechos libres en Cristo Jesús. Ahora el pecado no se enseñorea de nosotros, ahora Jesús es nuestro Señor, y ahora nosotros tenemos la capacidad de elegir, amados hermanos, si pecamos o no pecamos. Tenemos la capacidad ahora de vivir una vida agradable a Dios. Gloria al Señor, amada hermana Blanqui, así es. Entonces, hay que entender esto. Lamentablemente, amada hermana, muchos no quieren comprender. No quieren, porque existe algo que se llama, amada hermana Blanqui, espíritu de error. Y el espíritu de error es real. No se habla ya de eso mucho en las iglesias, no se enseña. Antes se enseñaba bastante. Existe, así como existe el Espíritu Santo, existe el espíritu de error. Y el espíritu de error es muy real. Cuando tiene atrapada la mente de una persona, el corazón de una persona, solamente Dios puede hacer a esa persona libre de ese espíritu de error. Entonces nosotros aquí estamos viendo claramente por la palabra del Señor, que ya no estamos sujetos a la ley, que ya hemos muerto a la ley que nos condenaba.
ahora estamos unidos en Cristo, hemos resucitado juntamente con Él, somos libres de la ley del pecado, ya no tenemos que vivir en pecado, ya no tenemos excusa de decir yo tengo que pecar, no, ahora somos libres por medio de Cristo, ahora por medio de Cristo podemos vivir una vida espiritual. ¿Significa eso que no pequemos? ¿Significa eso que ahora vamos a ser perfectos? No, significa que Dios nos ha hecho santos para que nosotros vivamos la santificación, y ese proceso de santificación dura toda nuestra vida hasta que el Señor nos llame o Él venga por nosotros, amén. Entonces, pero sí nos vamos santificando y haciendo cada día más santos delante de la presencia de Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestra carne, que no es con nuestra fuerza de voluntad, sino que es con un cambio, una transformación que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer en nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que podemos vivir esa vida que Dios demanda de nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos cristianos frustrados, Mirna. Hay muchos cristianos que dicen, la palabra de Dios no me funciona, la iglesia no me funciona, y la razón es porque no has nacido de nuevo. La razón es porque en realidad estás tratando de servir a Dios y de agradar a Dios en tus fuerzas y no por medio de Cristo. Hay personas que dicen, bueno, pues yo era homosexual, entré y salí igual. O sea, estoy igualito. Y practicando el pecado, y entraron y dicen, no sentí nada. Es que la cosa no es sentir, porque no es por sentimiento, sino es por fe. Entonces, muchos dicen, pero yo no he podido cambiar. Yo antes fumaba, fumo, querida, tomo, estoy en los caminos del Señor, pero todavía tengo esa atadura, todavía tengo esa mal accionar. Y entonces le echan la culpa a todo el mundo, pero no se echan la culpa a ellos mismos. Es porque realmente tú no has entendido lo que habla Romanos 7. Romanos 7 está hablando de que Jesucristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Y Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando también a la iglesia, en los primeros versículos de Tatiana, que le estaba hablando a la iglesia, que nosotros fuimos justificados por medio de Jesucristo. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, en este capítulo está hablando que nosotros, ¿verdad? Tenemos, ya no es por la, no es por ley, por la ley, sino por la gracia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios usted puede ser libre. Por la gracia de Dios usted puede servir a Dios. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces tiene que ver si usted tiene una diferencia. Ahí es donde entra, Mirna, lo que se llama, mire, no puede haber cambio ni transformación si no hay arrepentimiento. Exactamente. Si no hay un verdadero arrepentimiento y yo en mi corazón creo que lo que yo estoy haciendo está en realidad mal. No está mal, yo creo que lo que yo estoy haciendo en realidad no tiene nada de malo, no puede haber un cambio real y verdadero. No puede haber un cambio real y verdadero en muchas personas porque piensan que lo que están haciendo realmente no es tan malo. Y buscan justificación, como eso que hablamos de la música al principio. Hay gente que busca justificación para todo y dice, no, esto en realidad está bien. Y cuando no hay verdadero arrepentimiento, no puede haber perdón. Y si no hay perdón, no hay transformación. La única forma en que nosotros somos transformados es cuando nosotros reconocemos nuestro pecado. Y ese reconocimiento debe llevarnos a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero cambio de mente. Yo no puedo decir que yo estoy en Cristo y yo tengo la misma mentalidad que tenía cuando estaba en el mundo y llamando bueno a lo que el mundo llama bueno y llamando malo a lo que el mundo llama malo. Yo no puedo decir que he tenido un verdadero cambio y transformación, porque cuando hay un verdadero cambio y transformación, hay un verdadero arrepentimiento y ese arrepentimiento me lleva a un cambio de mente que produce un cambio de conducta. Cuando no hay un cambio de conducta, por lo general, Mirna, es porque no ha habido un cambio en tu mente, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios nos llama
nos manda a arrepentirnos realmente. Este camino es por fe. Este camino no es por vista, es por fe. Cuando venimos a Cristo, creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y en lo que Él hizo por nosotros, que Él rompió nuestras cadenas de esclavitud del pecado, del mundo, de Satanás, y que ahora nosotros comenzamos una vida nueva, una nueva vida, una novedad de vida. No somos perfectos, pero vamos caminando de gloria en gloria y de poder en poder. Dice que los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Así vamos caminando con el Señor. Pero tenemos que ser conscientes de la palabra del Señor y lamentablemente muchas veces no escuchamos la palabra de Dios, no nos las enseñan, no nos las hablan. Es que como ya no se habla la palabra de Dios como antes, ya quitaron la escuela dominical. En muchos lugares. En muchos lugares lo quitaron, entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, como estoy hablando la mucha confusión. Sí, eso se hablaba, se predicaba, cuando una persona se convertía a Cristo, se le daba todas esas enseñanzas, se le hablaba sobre la santificación, sobre la regeneración, la justificación, sobre la justificación, sobre la salvación por medio de la fe. Se les hablaba sobre estas verdades, sobre el pecado. Amados hermanos, que ya no se habla. Hoy día se habla de toda cosa, amados hermanos, de toda historia, de todo, de todo, excepto de las verdades que Dios nos habla a través de su palabra en el Nuevo Testamento. Y yo amo el Antiguo Testamento. A mí me gusta el Antiguo Testamento, amados hermanos, pero ahora estamos en un nuevo pacto también. Y esto hay que hablarlo a la gente. La gente tiene que entender esto, porque si no lo entendemos, Satanás va a entrar con engaño, Satanás va a entrar con mentiras. Y muchos cristianos se van a sentir frustrados porque no tienen entendimiento de la palabra de Dios y de lo que Dios dice en su palabra, de cómo nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido liberados, amados hermanos. Tatiana, yo no puedo entender cómo una persona que dice que es cristiana se puede suicidar. ¿Ya entendiste? O sea, cómo una persona que dice que es cristiana, que tiene el Espíritu Santo, que supuestamente conoce la palabra de Dios, porque si tú me hablas de una persona impía que no conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Es entendible. Pero como un cristiano tiene un pastor, un ministro, puede patrocinar, ¿verdad?, lo que es el suicidio. Mira, esto, la contestación a esto está en este capítulo que acabamos de leer, en este capítulo 7. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que podemos nosotros servir a Dios sin tener realmente una relación con Dios o un conocimiento profundo de Dios. Hay muchas personas y han llegado hasta el pastorado, han llegado hasta el apostolado, hasta los querubines y los serafines, han llegado hasta todos los títulos habidos y por haber, amados hermanos, pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos habla y de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que sí, es posible servir a Dios con nuestra mente, es posible servir a Dios con un convencimiento, pero no convertidos. Hay muchos cristianos que están convencidos, sí, yo sé que esto es bueno, yo sé que eso es la palabra de Dios, pero no han experimentado ningún cambio, ninguna transformación en su vida. Y hasta predican la palabra y hasta la enseñan, pero no hay cambio, por eso no hay transformación. Entonces viven en amargura, viven en pecado. Entonces, por eso, exactamente, como muchos viven el evangelio en su fuerza, llegan el momento en que se van a frustrar. Llegan el momento en que van a decir, ya yo no lo soporto más. Ya me voy. Esto es como una cárcel. Esto ya no me sirve. Yo prefiero el mundo y las cosas, porque nunca realmente recibiste ese cambio y esa transformación que proviene de Dios. Otros quizás sí recibieron ese cambio y transformación, porque la Biblia habla de las dos cosas, de personas que nunca realmente tuvieron un encuentro con el Señor, pero estaban allí, y otros que sí lo tuvieron, pero se fueron apagando, se fueron apartando.
el espíritu de error los agarró y se separaron de Dios. Y la palabra de Dios dice que separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Una rama fuera de la vid se muere. Entonces, hay muchos casos, amados hermanos. Pero qué bueno es Dios que nos ha dejado su palabra. La palabra de Dios es alimento de nuestra alma, alimento de nuestro espíritu. La palabra de Dios es lo que nos mantiene firme. Jesús dijo, cualquiera que me escucha y oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Las palabras del Señor, las palabras que Él ha hablado. Es lo que mantiene nuestras vidas firmes en medio de las tempestades, en medio del terremoto, en medio de cualquier cosa que pueda acontecer. Esa casa no se va a caer porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Así que, amados hermanos, Tatiana, vamos entonces a estar orando. Amén. Orando porque no sé si hay alguien, ¿verdad?, que se quiere reconciliar con Cristo. No sé si hay alguien que quiere darle su vida a Él. Usted puede, ¿verdad?, hacer esta oración de aceptar a Cristo, y luego mi hermana va a estar orando, ¿verdad?, orando por la iglesia, porque verdaderamente la iglesia necesita, ¿verdad?, entender y comprender que Jesucristo pagó el precio, que ya yo no puedo estar atada, que ya yo no puedo estar encadenada, que esto era antes cuando estábamos en el mundo, que éramos títeres de Satanás, que ahora nosotros estamos o somos libres por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si hay alguien que no conoce a Cristo, amén, si alguien que se siente vacío en su corazón, déjame decirte que Jesucristo es el único que puede sanar, salvar, liberar, restaurar tu vida. Amén. Si tú dices que yo no puedo, tú puedes. No puedes cambiar, claro que puedes cambiar. Jesucristo es el que cambia. Jesucristo es el que cambia a las personas, no es por tu fuerza. Si estás cansada de hacer tantas cosas y que todo te ha fallado, prueba a Cristo, porque Él es el único que puede transformar sus vidas. Aquí nosotros, el Señor nos transformó, el Señor nos cambió a nosotros, y pronto les podemos estar dando nuestro testimonio, ¿verdad?, en una plataforma, ¿verdad? Pero Jesucristo es el único que puede cambiar al ser humano. Entonces, si usted está cansado, ¿verdad?, de vivir una vida que no agrada a Dios, una vida de pecado, como decía Pablo, déjeme decirle que Jesucristo es el único que puede cambiar tu vida. Y vamos a hacer esta oración, ¿verdad? Vamos a hacer esta oración. Mire, Señor Jesús, hoy me acerco ante ti reconociendo mi necesidad. Admito que he pecado y que he vivido alejado y alejada de ti. Te pido perdón por todos mis errores y por haber intentado guiar mi vida con mis propias fuerzas. Creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Hoy, vamos, díselo, hoy decido abrir la puerta de mi corazón. Te recibo como mi único y salvador y el Señor de mi vida. Dile, renuncio a mi pasado. Vamos, díselo, renuncio a mi pasado y te entrego mi futuro. Te pido que limpies mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me llenes de tu Espíritu Santo para poder vivir una vida que te agrade. Gracias por tu gracia, gracias por tu perdón y gracias por hacerme hoy un hijo o una hija de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, usted se reconcilió con Dios. ¿Amén? 4 cosas. 1, habla con Dios como si tú hablaras con tu mejor amigo. Sí, habla con Dios porque Dios escucha, Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnisapiente. Él está en todos lados y Él te escucha. Y Él quiere que tú le hables. Así que habla con tu Padre Celestial. Él es tu Padre. Si nunca has tenido un Padre, bueno, Él hoy te dice, yo soy tu Padre, habla conmigo. Entonces, habla con Dios. 2, ¿verdad? Ve a una iglesia en su tablet que Cristo sana, salva y viene otra vez. 3, la Biblia, leemos la Biblia, amén, los evangelios, ¿verdad? Está Mateo, Marcos, Lucas, amén, está el Evangelio de San Juan,
allí vas a poder a conocer, ¿verdad? Lee primero Juan, porque es más, como más detallista, más corto, qué sé yo, más explícito, y después vas a ir con los demás, ¿sí? Vas a conocer, ¿verdad?, a Dios como tu Padre Celestial, a Jesús como el Hijo de Dios, vas a ¿verdad?, ver sus enseñanzas, los milagros que Él hizo. O sea, te vas a aprender a enamorar de Él cada día más, de Jesús, ¿verdad? Y al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad. Jesús dijo, yo me voy, pero me conviene que me vaya, si no me mandaría el Consolador. Entonces, Él es nuestro Consolador, nuestro guiador, que convence al mundo de pecado, Él es nuestro amigo y se muere por ser amigo tuyo. Entonces, habla con el Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, lléname de tu presencia. Él va a estar ahí porque Él es un amigo. Y el cuarto, ¿verdad?, testifica lo que el Señor ha hecho en tu vida. Testimonio, habla a tu casa lo que Dios hizo, el cambio que hizo en tu vida, ¿verdad? Gloria al Señor, amados hermanos. Hemos llegado entonces al final de este tiempo de transmisión, tremendo tiempo con la palabra del Señor. Siempre es de edificación, es siempre de consolación, siempre es de exhortación a nuestras vidas. Bendecimos la vida de ustedes, amados hermanos, que han estado con nosotros durante todo este tiempo de transmisión. Vamos a enviarle el saludo. Vamos a estar entonces orando. Antes de despedirnos, pues, vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra que nos habla, esa palabra reveladora, esa palabra que nos ilumina, Señor. Ilumina nuestra alma y nuestro espíritu y nos muestra nuestra condición y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para que ya no tengamos que ser engañados por el enemigo, ser, Señor, esclavos del pecado y de la maldad. Por medio de Cristo ahora somos liberados, Señor. Por medio de Cristo ya no tenemos que, Señor, seguir a la carne, Señor, en sus pasiones y en su pecado, Señor Dios Todopoderoso, porque la carne siempre va a ser mala. No podemos espiritualizar la carne es carne, no podemos transar con la carne, Padre, pero entendemos por tu palabra que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese sacrificio de Cristo, que nos libra, Señor, de esa esclavitud y nos da, Señor, la capacidad de poder vivir esa vida que tú tienes para nosotros y que tú quieres que nosotros vivamos, Padre, en Cristo Jesús. Padre, sabemos y reconocemos que no somos perfectos, que necesitamos a ti cada día, necesitamos a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor, Dios Todopoderoso, para que nosotros entendamos que hemos sido muertos a la ley del pecado, que la ley del pecado ya no tiene jurisdicción sobre nosotros y ahora nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu de vida y que tú quieres que nosotros llevemos frutos, Señor. Padre, ayúdanos a llevar esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos de alma, ese fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Que nosotros llevemos fruto a 60, a 100 y a 30 por uno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que está aquí, a cada hermano, a cada hermana que se congregue. Tú revela tu palabra conforme a tu voluntad. Padre, y bendice a aquellos que se van a ver esta transmisión, Padre Dios Todopoderoso, en diferido. Que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra penetre hasta lo más profundo del alma y del espíritu, Señor. Oh, discierna los corazones, Padre, y traiga edificación y crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a ti le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este privilegio que nos dio de poder compartir la palabra, esa hermosa enseñanza. Amén. Vamos a estar la otra semana de más arriba, ¿verdad?, hablando sobre Romanos 8, creo que es viviendo en el Espíritu. Amén, así es. No se lo pierdan, mañana va a estar mi hermana Tatiana, amén, dando una poderosa palabra de Dios a las 6 de la tarde, si Dios lo permite, hora de Panamá. No se lo pierda y después vamos a estar orando.
Hermanos, necesitamos la oración unos con los otros. Tenemos que orar. Estamos en tiempos peligrosos, en lugares donde la calor es extrema, donde gente de otros países están muriendo. Vemos, ¿verdad?, desborde de ríos, deforestación, ¿verdad? Se llama deforestación, ¿verdad? Sí, deforestación. Donde hay muchos incendios. Me mandaron unos videos, no me recuerdo quién fue, si fue la hermana Blanca, no me recuerdo, que me mandaron, ¿verdad?, o otra hermana, que me mandó, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en Toronto, un incendio grande, ¿verdad?, y que las personas dice que por el calor extremo, aquí en Panamá eso está horrible. También la calor, ore por nosotros, porque nosotros tenemos que estar sentadas también dando la palabra, y también nos afecta también el calor también. Y estamos viendo, ¿verdad?, las guerras, los rumores de guerra, las plagas nuevas, ¿verdad?, que están viniendo. Entonces, los terremotos, Tatiana, en diferentes partes del mundo, los deslaves de tierra, los desbordes de ríos. Entonces, todas estas cosas tenemos que estar orando por la violencia. Los hermanos que están siendo perseguidos de una manera brutal, que están siendo en Nigeria. En Nigeria, ¿verdad?, orando por nuestros hermanos perseguidos, orando por la humanidad, por los niños. Hay que estar orando mucho por los niños que están siendo influenciados por el enemigo, orar por los jóvenes que están siendo secuestrados, que están siendo engañados, orar por la mujer que está siendo, Tatiana, de una manera ha proliferado lo que es el asesinato, el feminicidio, el homicidio. Entonces, Tatiana, hay muchas cosas por qué orar. Invite a otro mañana para que pueda estar con nosotros, escuchar la palabra, y a la vez también lo comparte, y también a la vez oremos juntos por nuestros países. Amén. Amén. Así que sin más, queremos saludar, ¿verdad?, a la hermana Sigrid. Gracias, hermana Sigrid, por estar allí, por compartir. La hermana Blanca también compartió también. Quiero saludar también a la hermana Lourdes, también, que estuvo con nosotros, Tatiana. Amén. Saludamos también a la hermana Blanqui Medina. Saludamos a la hermana Marisa Lizardi. Amén, Marisa Lizardi. A la hermana Verónica. Amén. Al hermano Pablo Norberto Gaitán. Amén. Al hermano Maximiliano, ¿será? Maximiliano, que también que estuvo ahí. La hermana Irma Pati Rocha. A la hermana Emperatriz también. Espitia Rubio, el hermano Edwin Martínez. Amén. A y todos los hermanos. Que van a ver en diferido también, un abrazo a la distancia. Amén. Compartan esta transmisión. Les amamos con el corazón y sigamos adelante en la obra del Señor. Amén. Así que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y será hasta la próxima. Recuerda, tiene una cita el próximo miércoles de más arriba, a esta hora 7 de la noche, hora de Panamá. Mañana, si Dios lo permite, nos veremos a las 6 de la tarde con una poderosa enseñanza, y después con un tiempo de oración e intercesión. Amados hermanos, recuerde que la oración eficaz del justo tiene mucho poder, puede mucho. Así que, hermanos, estemos aquí en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión. Le invitamos y le invite a otros. Amén. Que inviten a otros también, si están enfermos, si tienen alguna necesidad, que vengan acá y nosotros vamos a estar orando con mucho gusto por todos y cada uno de ustedes. Amén. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta la próxima. Dios les continúe bendiciendo y sigan pasando una excelente noche. Chao, chao.